Para algunos la miel es casi un remedio milagroso, que sirve para la tos, para subir las defensas, para darte energía. En cambio, para otros es puro azúcar que te engorda y que dispara la glucosa y cosas peores. ¿Quién tiene la razón? Pues en realidad ambas versiones tienen parte de la verdad. Una cucharadita de miel sí que puede aliviarte la garganta y tiene algunos beneficios, pero tomarla a diario no es tan inocente si resulta que tienes resistencia a la insulina, tienes diabetes, hígado graso o tienes tendencia a engordar. Por eso hoy lo que voy a hacer no es idolatrar la miel, pero tampoco voy a demonizarla. Lo que voy a hacer es separar la miel como alimento, como remedio y como azúcar. Con eso en mente, hoy lo que voy a analizar es la miel en 3 pasos. En primer lugar, lo que de verdad pesa dentro de una cucharada de miel. En segundo lugar, el único lugar en donde la miel tiene sentido como remedio. Y en tercer lugar, donde se vuelve un problema para tu glucosa, para tu peso o para tu hígado. Y voy a empezar por algo que suele incomodar un poco, que es ¿qué hay exactamente dentro de una cucharada de miel? La pregunta importante no es si la miel es natural, pues claro que es natural. La pregunta importante es otra. Cuando entra en tu cuerpo esta miel, ¿se comporta como algo muy distinto del azúcar? Pues aquí hay que mirar la cucharada o cucharadita de miel sin romanticismo, pero tampoco con miedo. La mayor parte de la miel son azúcares, sobre todo glucosa y fructosa. Me preguntarás, bueno, ¿llevará algo más? Pues sí, también lleva agua, lleva pequeñas cantidades de ácidos orgánicos, lleva enzimas, lleva también compuestos aromáticos, polifenoles que son antioxidantes. Es decir, que no es lo mismo exactamente que echar azúcar blanco a una infusión. Pero cuidado con la trampa. El que tenga matices y detalles no significa que deje de contar como azúcar. Una cucharada de miel es como una mochila, casi todo el peso son azúcares, pero tiene unos bolsillos pequeños en la mochila en los que hay algunos compuestos interesantes como los polifenoles y algunas sustancias responsables del aroma, del color y de parte de estas propiedades beneficiosas. Estos bolsillos existen y cambian según el tipo de miel, la flor de origen y también del procesado de esta miel, pero no cambian el peso principal de la mochila, que es azúcar. Por eso, cuando alguien dice que la miel tiene antioxidantes, la frase puede ser cierta, sí que los tiene, pero es una frase incompleta. Para conseguir una cantidad relevante, significativa de estos antioxidantes, muchas veces tendrías que estar tomando también una cantidad grande de miel con azúcares y las calorías que van asociadas. Y aquí lo que pasa es que una idea saludable la convertimos en una mala estrategia. Desde el punto de vista metabólico, de funcionamiento de tu organismo, tu cuerpo sigue recibiendo azúcares libres al consumir miel que se absorben y cuentan dentro del total de carbohidratos y azúcares del día. Por eso importa tanto cómo uses la miel. Si esta miel sustituye una pequeña cantidad de azúcar blanco que ya ibas a tomar, pues aquí puede tener sentido. Pero si esta miel la añades a todo lo demás, me refiero a galletas, a pan dulce, a zumos, a postres, a refrescos o a cereales azucarados y similares, pues aquí ya no estás sustituyendo, lo que estás es acumulando azúcares. La miel no se vuelve peligrosa por tocar solo una cucharadita, una cucharada. El problema aparece cuando esta cucharadita inocente de miel se repite varias veces al día, sobre todo si es en una dieta que ya está cargada de azúcares. De todas formas, el que tenga azúcar no significa que no pueda tener algunos usos útiles y algunos beneficios. Y en primer lugar, donde la miel sí tiene más sentido, no está en efectos que tenga en la sangre ni en tus defensas, ni en promesas de tipo milagroso. Está justo en lo que notas al tragar. En este caso, la miel no tiene que viajar por la sangre para hacer su efecto, para hacer su magia. Actúa justo donde la notas, en la garganta. Y este es de verdad el mejor papel que tiene. Cuando tienes tos seca, irritación o una sensación de raspado al tragar, que la garganta está como si fuera una pared rozada, pues aquí la miel va cayendo despacio, se queda unos instantes, cubre la zona y calma el roce que dispara la tos. Para eso sí que sirve y va bastante bien. Ahora bien, hay que poner las cosas en su sitio. No está curando el catarro, no está eliminando un virus, no refuerza tus defensas de forma espectacular en media hora, no hace esas cosas. Lo que sí que puede hacer en algunas personas es algo que es más sencillo y es más creíble. ¿Qué es? Pues aliviar el síntoma. ¿Por qué? Porque su textura viscosa forma una película suave sobre la mucosa irritada.
y esto tiene un efecto calmante, lo que en medicina se llama demulcente. Puede reducir el cosquilleo, el picor que te hace toser una y otra vez, sobre todo por la noche. Este es su efecto. Y esto la gente lo reconoce enseguida. No es la tos grave en el pecho con dificultad para respirar o fiebre alta. Para esto no sirve. Es una tos pesada, irritativa, que aparece justo cuando te tumbas o cuando hablas o cuando hay aire frío que toca la garganta. Pues en estos casos una pequeña cantidad de miel pues sí que puede tener sentido. No como antibiótico casero, no es un sustituto del tratamiento si realmente hace falta, es simplemente una medida de alivio para tratar el síntoma. También se ha estudiado por posibles efectos antimicrobianos en la piel, pero tampoco hay que exagerarlos. Una cosa es que ciertos tipos de miel tengan una actividad antimicrobiana en condiciones concretas de laboratorio y otra cuestión distinta es pensar que una cucharada de miel va a resolverte una infección respiratoria. No funciona así. La miel sí que te puede calmar, te puede acompañar, puede hacer más llevadera una noche mala de tos, pero si lo que tienes es una dificultad para respirar importante, con dolor en el pecho, fiebre persistente, sangre al toser o hay un empeoramiento claro, aquí ya no estamos hablando de algo que se vaya a solucionar con un remedio casero, un remedio de cocina. Aquí hay que consultar al médico ya. Hay una excepción también para esto de la miel que no admite dudas, que es en los bebés menores de 1 año. Aquí podría relacionarse con el botulismo infantil, no usarlo en estos casos. Ahora bien, hay otra pregunta. ¿Sirve para ponerla directamente sobre heridas, quemaduras o úlceras? Este es el punto en el que un remedio tradicional pues, puede cruzar una línea que es peligrosa. Me explico. La miel tiene una historia muy antigua en el cuidado de heridas y hay productos médicos con miel que se utilizan en algunos contextos clínicos. Esto es verdad. Por ejemplo, en algunos tipos de heridas, úlceras o en quemaduras, pero siempre con el criterio de profesionales de la salud. Pero estos productos tienen una frase, una palabra que no podemos saltarnos, que es médicos. Son productos médicos. No es lo mismo que la miel alimentaria, que la compras para desayunar o para endulzar una infusión. No es lo mismo que una que está preparada para el uso clínico especializado y presentado en apósitos o en productos controlados. El agua que bebes puede ser perfectamente segura para hidratarte, ¿de acuerdo? Pero no por eso la usarías como suero estéril dentro de una herida profunda. Pues a simple vista parece que es limpia también, pero el nivel de seguridad que necesitas para una herida no es lo mismo que necesitas para una taza de té. Pues esto es lo mismo. Con la miel pasa parecido. La miel médica se fabrica y se controla para reducir riesgos. La miel de cocina no está pensada para aplicarse sobre un tejido roto, abierto, una quemadura, una úlcera, un pie diabético, una herida que no cicatriza. No. ¿Por qué? Pues porque se puede contaminar, irritar, se puede retrasar la valoración necesaria, puede dar una falsa sensación de que estás haciendo un tratamiento, y esto es muy importante si la persona además tiene diabetes, una mala circulación, defensas bajas o tiene una herida profunda con pus, con mal olor, con fiebre, con enrojecimiento o que se extiende, dolor, en fin, que no estamos en una situación que se resuelva solo con una cura casera. Estamos en situaciones en las que se necesita una valoración profesional. Es decir, que la miel puede tener un lugar en la medicina, pero no todo lo que se llama miel sirve para lo mismo. Y cuidado, que esta distinción entre lo que parece saludable y lo que realmente me conviene es todavía más seria cuando estamos pasando de la piel al metabolismo. Me refiero al tema de la glucosa, el hígado graso, el peso y la diabetes. La miel puede parecer pequeña en una cuchara, en una cucharadita, pero para el metabolismo no siempre es pequeña. Una cucharadita suelta no es lo mismo que si tomas varias cucharadas al día. Y no es lo mismo si es en una persona sana que está activa, con un buen peso, o en una persona que tiene dificultad para manejar azúcares. Por ejemplo, en personas con prediabetes, en diabetes, en hígado graso o en personas que tienen esa grasa de más en la barriga que se acumula por dentro. Es decir, en personas cuyo metabolismo ya va justo. Pues no es lo mismo en unos que en otros, ni depende de la cantidad también. Nos confundimos muchas veces porque la miel tiene una imagen amable que suena natural, a tradicional, casi a medicinal, pero en realidad el glucómetro no mide si algo viene de una flor o viene de un azucarero. Lo que mide es cómo responde la glucosa en tu sangre. Y esta respuesta cambia mucho de una persona a otra. Es decir, que si tolerarías bien el azúcar
y haces ejercicio y duermes bien y tu dieta global es razonable, una pequeña cantidad de miel pues puede encajar sin problemas. Pero ya hemos dicho que si tu metabolismo va justito, pues esta misma cucharada de miel pues se suma una carga que el cuerpo está teniendo dificultad para llevar. Piénsalo como si fuera un vaso que está casi lleno, un vaso de agua, ¿de acuerdo? Pues durante el día va entrando en tu cuerpo pan blanco, galletas, zumo, refrescos, postres, cereales azucarados, incluso alcohol o picoteos. Y entonces al final llega la miel con cara de inocente y en realidad cae como una gota más. El problema es que no es solo una gota más, es que consigues que el vaso esté entero, lleno. Y esto puede ser lo que faltaba para que el vaso se desborde. Por eso no tiene sentido hablar de la miel como si actuara igual en todo el mundo y en todas las circunstancias. Si tienes, como decíamos antes, diabetes, por ejemplo, pues la miel sigue contando como un hidrato de carbono que eleva la glucosa, como cualquier otro, y tiene que entrar en la cuenta del día junto con el resto de azúcares y de harinas, y no es una categoría aparte por ser natural. Y tu hígado, pues si tu hígado está cargado de grasa, tienes un hígado graso o tienes los triglicéridos altos, que también, pues el exceso de azúcares libres también pesa, también se suma. No porque una cucharadita de miel te vaya a estropear el hígado, sino porque el azúcar repetido, cuando se suma a comer en exceso y a moverse poco, pues alimenta un terreno que ya está sobrecargado y empeoramos la situación. Y si lo que buscas es perder peso, pues aquí hay una trampa que es muy frecuente. El cambiar el azúcar por la miel. Pero usas más cantidad sin darte cuenta porque en teoría es más sana y al final acabas añadiendo más calorías sin darte cuenta. La miel tiene más sabor que el azúcar y puede ayudarte a consumir menos, pero si la pones en el yogur y en la tostada y en la infusión y en el batido y en el postre y encima sigues con otras cosas dulces, pues no estás haciendo un cambio que podamos llamar inteligente. Lo que haces es acumular azúcar con una etiqueta que es más bonita, pero sigue siendo azúcar. Esto no significa vivir con miedo a tomarse una cucharadita de miel de vez en cuando, es decir, que no es esto. Simplemente significa no tratar la miel como si fuera un alimento libre, ni como un truco natural para controlar la glucosa, porque no. Tendrá matices mejores que el azúcar blanco, como hemos dicho antes, pero sigue siendo un azúcar libre. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿puedo tomar miel todos los días? Pues esta pregunta no se responde con un sí o un no. Dependerá de la cantidad de miel, del resto de tu dieta, de tu peso, de tu actividad y de tus analíticas y de cómo responde tu cuerpo a tu glucosa, lo que hemos estado comentando. Y fíjate que la pregunta que de verdad cambia la decisión es la misma que hemos hecho al principio. ¿Cuánta miel? ¿Cuándo consumes la miel? ¿Para qué la consumes? ¿Y en quién? ¿En qué persona? ¿Cómo usar de forma inteligente la miel? La miel se vuelve más segura cuando te dejas de preguntar si es buena y empiezas a preguntarte para qué la estás usando. Porque no es lo mismo usar una cucharadita de miel pequeña para aliviar una garganta que está irritada que convertir la miel en un suplemento diario para subir las defensas o supuestamente limpiar el organismo o dormir mejor o mejorar la glucosa. Ahí cambia todo en esta intención. ¿Y cuál es la forma más sensata de usar la miel? Pues es verla como un condimento potente, no como un alimento principal. Es algo parecido a lo que pasa con la sal y la mantequilla. Pueden tener su lugar en la cocina, se pueden usar, pero el problema empieza cuando los usas sin control. Si tomas miel, que sea sobre todo en pequeña cantidad, mejor como sustituto de otro azúcar que ibas a tomar igualmente, pero no como un añadido más encima de una dieta que ya tiene dulces, como por ejemplo galletas, bollería, zumos o postres. Una cucharadita en una infusión cuando tienes tos o la garganta irritada, pues aquí tiene sentido en muchos adultos. Tomar varias cucharaditas al día tomadas porque es natural, pues esto ya es otra historia, ya no tiene sentido. Y también hay que matizar otro hábito que se repite mucho, que es tomar miel por la noche, como con la idea de que es un somnífero natural. Lo que se suele decir es que se busca un pequeño pico de insulina para ayudar a dormir mejor. Esto tiene una fisiología que en parte es verdad, pero hacerlo a la ligera no es una estrategia sólida para todo el mundo.
Si alguien tiene una resistencia a la insulina, o tiene diabetes, o tiene reflujo, o tienes caries, o tienes tendencia a picar dulce por la noche, el meter cucharadas de azúcar libre antes de acostarse en forma de miel o en una infusión, pues puede ser más un problema que una ayuda. Y atención sobre todo si tienes hígado graso, porque tiene fructosa libre la miel, y se metaboliza casi exclusivamente en el hígado, y cuando nos pasamos de cantidad o lo tomamos sin un objetivo claro, este exceso favorece directamente el que se acumule más grasa hepática. Otro tema distinto es, como veremos luego, el usar apenas media cucharadita de miel combinada de forma estratégica con proteína para recuperación del músculo, que esto es otra historia que lo comento después. Pero tomarlo solo por el hecho de dormir, pues no. Con la microbiota pasa algo que es parecido. La miel tiene compuestos que sí que son interesantes y puede tener efectos prebióticos en algunos contextos, pero no la deberíamos vender como si fuera un tratamiento intestinal. Para cuidar la microbiota, pues lo que suele ser más importante es la fibra que va en legumbres, en verduras, en frutas enteras, en frutos secos, en cereales integrales o fermentados si se toleran bien, con sueño, ejercicio, tomando menos ultraprocesados. En cuanto a la miel, en relación a las defensas del organismo y las alergias, prudencia. Que una miel sea de producción local, que sea cruda, oscura, ecológica, de manuka, esto no la convierte automáticamente en un escudo inmunológico. No. Algunas mieles pueden tener más compuestos bioactivos, más que otras, pero esto no significa que curen alergias, catarros o enfermedades. Después hay que tener en cuenta unos límites que son claros e innegociables. No se debe dar miel a los bebés menores de 1 año por el riesgo de botulismo infantil, que esto lo he comentado antes. Las personas que tienen diabetes, prediabetes, hígado graso, triglicéridos altos o tienen obesidad abdominal deberían contar la miel como un azúcar libre y ajustar su uso teniendo en cuenta este criterio. Si tienes caries frecuentes, boca seca, mala salud dental, también aquí habrá que tener cuidado. Si tienes alergia a los productos de colmena o antecedentes de reacciones o dudas, pues mejor la evitas y lo consultas al médico. Y en el tema de las heridas, las quemaduras y las úlceras, no uses la miel de cocina, no. Si una herida no mejora, duele más, supura, huele mal, se enrojece, aparece fiebre, esto no lo vas a resolver con un bote de miel. Lo que has de hacer es consultar al médico, por favor. Así que la regla práctica sería esta. Uso la miel en poca cantidad con un objetivo concreto, preferiblemente sustituyendo a otros azúcares, y nunca lo utilices como un tratamiento universal y nunca en bebés menores de 1 año. Y por supuesto tampoco en heridas. Hace un momento te he dicho que meter cucharadas de miel, metértelas por la noche a lo loco es un error, pero te comenté que había una excepción que se podía utilizar. Es el caso concreto de usar una cantidad minúscula de miel, media cucharadita, pero usarla antes de dormir porque tiene un efecto metabólico interesante cuando la utilizamos como llave para ayudar a que la proteína de la leche que puedas tomar por la noche repare el músculo mientras descansas. Si tienes más de 50 años y quieres mantener la fuerza y la independencia, pues te explico esta estrategia paso a paso en el vídeo que te dejo aquí. Haz clic y nos vemos. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.